Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del fin de la carrera de Paul Pogba. Esta serie de videos en la cual hablamos muchas veces del fin o el mal momento que atraviesa un equipo o un jugador puntual, y si bien es una noticia que se acaba de confirmar y que ya conocíamos hace bastante, creo que justamente la temática aplica perfecto para el francés. Un futbolista del cual vamos a repasar una carrera que parecía llevarlo a ser uno de los mejores volantes de la época y que sin embargo poco a poco se fue cayendo hasta llegar a este punto en el cual, como sabemos, hay una decisión que puede llegar a inclusive llevarlo a retirarse del fútbol de forma permanente. Así que espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión sobre Pogba y lo que ha acontecido, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Qué difícil realmente explicar lo que ha ocurrido con la carrera de Paul Pogba en los últimos años. Un futbolista que si estuviésemos posicionados en el 2016-2017, ni de casualidad nos podríamos llegar a imaginar este final. Un jugador que tenía absolutamente todo, como les decía antes, para ser realmente un volante que marcara una época. Un jugador que quedara en la historia como uno de los mejores en su posición y uno de los mejores del mundo en cada una de las temporadas que disputó. Un futbolista que siendo muy joven se dio el gusto, por ejemplo, de ser campeón del mundo sub-20 con la selección francesa en el año 2013 en el mundial que se disputaría en Turquía. Y rápidamente, debido a su gran nivel, lo llevaron al siguiente mundial con la selección absoluta. Estuvo presente en Brasil, donde Francia caería en los cuartos de final. Más allá de eso, a nivel club, estuvo una carrera particular, porque él comienza en Manchester United, de ahí, como no tenía tantas oportunidades con Ferguson, se termina yendo libre, él decide no continuar en el club, y a partir de ese momento ficha, a pesar de toda la polémica que se generó, por la Juventus. Sin duda un pase que le cambiaría la vida y le convertiría en su momento, como les digo, en uno de los mejores jugadores del planeta. Desde su llegada al conjunto italiano, realmente vimos una versión de Pogba superlativa, en un equipo que jugaba muy bien, que tenía grandísimos jugadores como Andrea Pirlo, como Arturo Vidal, como Carlos Tevez, la defensa conformada por Chiellini, Bonucci, Barzagli, Buffon en el arco, realmente un equipazo que llevó a más de una ocasión a instancias decisivas, por ejemplo, de la Champions, y un Paul Pogba que en ese equipo lograba destacar y ser de los mejores volantes del mundo y de los mejores volantes del fútbol italiano. En la Juve jugaría, al menos en esa primera etapa, 4 temporadas, y lo hizo en un grandísimo nivel. Jugaría en total 178 partidos, marcaría 34 goles y brindaría 40 asistencias. Ese gran nivel que vimos en la Juventus hizo que el Manchester United, un equipo que está acostumbrado a gastar bastante dinero, pensara que no podía dejar pasar la oportunidad de repatriar a Pogba, que ya lo había perdido en la temporada 2011-2012, y pagara 105 millones de euros por él. Que en ese momento, hoy quizás no parece tanto, pero en ese momento se convertía en el jugador más caro de la historia del fútbol. Lamentablemente en el United no le iría bien, y no tanto en cuanto a los números en sí, porque no fueron malos, 233 partidos, 39 goles, 51 asistencias. Si miramos los números son un poco similares, quizás un poco por debajo de lo que había hecho en Juventus, pero son similares en general. Lo que pasa es que claro, en el Manchester United primero se esperaban que Paul Pogba sea el gran salvador, cosa que difícilmente iba a lograr por las características de Pogba, que necesita evidentemente de otros jugadores para que el equipo pueda desarrollar su juego, y evidentemente también por lo que se generó en cuanto a un Manchester United después de la salida de Ferguson, que nunca terminó de funcionar. Creo que no es la primera vez, lo hablamos con Sancho en su momento, y hay muchos jugadores que han llegado al United en estos años que lamentablemente se los comió el equipo, la historia de lo que se pretendía que hagan, y que lamentablemente como el equipo no funcionó, los grandes jugadores y los grandes fichajes fueron los que terminaron pagando los platos rotos, y sin duda uno de esos casos fue Pogba, porque en el United, más allá de que individualmente quizás no lo hizo mal, muchas veces no daba a la talla en los partidos importantes, el equipo en general tampoco funcionaba y las críticas las terminaba recibiendo él. Sin embargo, en medio de todo esto, mientras él estaba en Manchester United y como les digo, no se terminaba de afianzar en el fútbol inglés, en el año 2018 se dio el gusto nada más y nada menos de ser campeón del mundo con la selección francesa, conformando un mediocampo ideal con N'Golo Kanté y siendo realmente clave justamente para que el conjunto francés levante su segunda Copa del Mundo. Es decir, uno de los pocos jugadores que creo que puede llegar a decir que ha ganado
la Copa del Mundo a nivel mayor y también a nivel sub-20. Un jugador que hizo absolutamente todo lo que se podía lograr con la selección francesa, salvo ganar una Eurocopa, en la cual, por ejemplo, igual fue finalista en el año 2016. Su última temporada en Inglaterra ya fue casi testimonial, tuvo muy poca participación, solamente 20 partidos en Premier, igualmente aportó 9 asistencias, pero tuvo mucha menos incidencia en el equipo de lo que venía teniendo. Por eso a partir de la 22-23, finalizado su contrato, decide irse de Manchester United y volver a la Juventus. La vuelta del hijo pródigo, muy similar al caso de Sancho, realmente si lo repasamos, se va de Dortmund, va al Manchester United, no le va bien y decide volver a Borussia Dortmund. Bueno, en el caso de Pogba lo mismo, nada más que en forma de cesión lo hace en forma libre. Pero realmente un caso muy similar en cuanto a las características de ambos jugadores. No tanto, pero sí en cuanto a lo que fue la historia del fichaje por el United, de las expectativas que había y finalmente lo que fue su retorno al equipo en el cual habían brillado. Lamentablemente en Juventus las cosas no salieron para nada bien. Primero porque en su primera temporada estuvo muy lesionado, muchísimas bajas y muchos partidos perdidos justamente por esta cuestión. Se lesiona en la pretemporada y nunca se termina de recuperar, juega solamente 10 partidos, 6 por la Serie A. Y en esta temporada 23-24, ya con 30 años, cuando se creía que Pogba, evidentemente, ya no era el de la primera etapa en la Juventus, ya no era el de su mejor etapa en la selección francesa y ya no era inclusive el de su mejor versión en el United, pero se creía que podía llegar a aportar en esta Juventus, que no tiene grandes figuras, honestamente. En los primeros partidos que juega, en septiembre más puntualmente, en la primera fecha frente a Udinese, un encuentro en el cual ni siquiera ingresó, le realizan un control antidoping que cambiaría para siempre su carrera. Como les comentaba, a pesar de haber estado en el banco de suplentes y no jugar un solo minuto en lo que fue goleada 3-0 a favor de la Juventus ante Udinese en la primera fecha, el mediocampista tuvo un control aleatorio antidopaje en el que se le encontraron rastros de testosterona en el organismo. A partir de ese momento, que fue el 11 de septiembre cuando se conoció el resultado, fue suspendido provisionalmente y se le realizó una contraprueba que se hizo en octubre y se demostró justamente la presencia de metabolitos de testosterona. Para fundamentar el doping positivo, el entorno del jugador aseguró que esos metabolitos de testosterona provenían de un complemento alimentario prescrito por un médico al cual el futbolista había consultado en los Estados Unidos. Esto al menos es lo que le comentó a la prensa italiana. Por su parte, la agente del francés, la famosa Rafaela Pimienta, había declarado en su momento que Pogba nunca había querido romper las normas. Evidentemente, el no aceptar el cargo y, digamos, desligar la responsabilidad fue también una cuestión que termina siendo muy dura para él, porque primero es una sustancia grave la testosterona, al menos así lo reconoce el organismo antidopaje en el fútbol, por lo cual le cae o le puede llegar a caer una de las sanciones más importantes, pero si uno reconoce el error, reconoce haber consumido la sustancia, la sanción se ve evidentemente reducida sustancialmente, puede llegar a ser la mitad o menos. Sin embargo, Pogba siempre sostuvo su inocencia. Desde ese momento no volvió a jugar ningún partido y estábamos esperando que se conozca la sanción. Pero ya creíamos, sobre todo porque ambas pruebas habían dado positivo, cuál podía llegar a ser la misma. Y en esta semana se terminó de confirmar la peor noticia para el francés. La Fiscalía Antidopaje italiana había solicitado que se le apliquen 4 años de suspensión a Pogba, luego de conocer que se le había encontrado la sustancia prohibida en su organismo. Finalmente, el Tribunal Antidopaje italiano aceptó el pedido de la Fiscalía y el mediocampista fue suspendido esta semana por 4 años en los cuales no va a poder jugar. Es decir que Paul Pogba, que hoy en día tiene 30 años, recién podría volver a jugar a los 34 y tendría que esperar hasta la temporada 27-28. Esto evidentemente genera muchísimas consecuencias que van a afectar al jugador. Por un lado, por ejemplo, se va a perder la Eurocopa este año con Francia 2024. Por otro lado, se va a perder lo que probablemente iba a ser su última Copa del Mundo en el 2026 también con Francia, porque está dentro del rango de la sanción. Y además incluye todo el vínculo que había firmado con la Juventus, porque era hasta junio del 2026. Por lo cual, al día de hoy ya se evalúa que posiblemente la Juventus en las próximas semanas, próximos meses, le termina rescindiendo el contrato, porque claro, no va a jugar en todo lo que resta del mismo. ¿Qué ha dicho Pogba? Evidentemente que está destrozado, que no se esperaba esto y que va a apelar para intentar bajar la sanción, que digamos es la última esperanza que le queda para seguir en el mundo del fútbol. En caso que se confirme la sentencia, en caso que le rechacen la apelación y tenga que esperar 4 años, realmente creo que es muy difícil pensar que en el caso de Pogba, un jugador que ya venía en evidente caída y que sumada a las lesiones y cuestiones físicas parecía que no le quedaba tanto de carrera, pensar que esté 4 años sin jugar y después vuelva
sería casi utópico. La realidad, creería yo, es que si termina de confirmarse la sanción, el francés no va a volver a jugar y seguramente se termina retirando, lo cual sería uno de los finales más tristes para la carrera de un jugador que tenía todo para ser un volante de época y que lamentablemente ha terminado sin duda de una de las peores maneras posibles. Pero evidentemente me gustaría leer su opinión y reflexión en los comentarios respecto a esto que ha ocurrido con Pogba, lo que fue en su momento, lo que ha sido su caída y lo que probablemente pueda llegar a ser su fin. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos estamos viendo mañana en un próximo video.